Ahora vamos en vivo a la ciudad de Nueva York para el enlace con nuestro corresponsal Jesús García, alias el Chilango Yorker. Jesús, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿en qué va el asunto del sometimiento del senador Alex Padilla, senador de California, cuando intentó cuestionar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem? Lo vimos todo en nuestras pantallas, Jesús. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal, Kurt? Alina, José Luis, un gusto saludarlos nuevamente y estar aquí. Pues en realidad es un tema que está creciendo. Vimos justamente este lunes que el caucus hispano del Congreso envió una carta al líder de la mayoría en el Senado, John Thune, para justamente manifestarse públicamente en contra de lo que ellos consideran como una intimidación, una represión hacia representantes electos. Además, hay que recordar que en Estados Unidos no hay plurinominales, sino son funcionarios electos, son congresistas electos por los quienes votaron directamente los electores. Y el problema con la división de poderes, están considerando que pues de algún modo lo que está haciendo el gobierno del presidente Donald Trump pues afecta severamente eso. Hoy justamente también el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y que de algún modo, digamos, integra todo lo que están criticando al gobierno. Me gustaría citarlo en una traducción que hicimos. Estamos observando un aumento drástico de amenazas contra senadores, congresistas, funcionarios públicos y en todo Estados Unidos. Estos ataques no son ataques a individuos, sino a la democracia, a nuestra forma de vida, a nuestras creencias, y son un intento de intimidación. Y están pidiendo, por supuesto, al gobierno del presidente Donald Trump que detengan este tipo de represión. Vimos lo que ocurrió con el senador Alex Padilla, que es además es el senador de mayor rango en un subcomité de inmigración, haciendo preguntas de inmigración y sometiéndole por hacer preguntas sobre inmigración. Entonces es un asunto bastante complicado y muy delicado en Estados Unidos ahora. Y hablando de cosas delicadas, Jesús, ¿hay preocupación en Estados Unidos sobre el uso de fuerzas militares hacia civiles como lo vimos en Los Ángeles? Así es, Alina. Amnistía Internacional, de hecho, hablé con ellos la semana pasada, justamente en el marco de lo que está ocurriendo en Los Ángeles, con el despliegue de estos 4,000 miembros de la Guardia Nacional y también 700 elementos de la Marina, y señalan, pues, evidentemente que hay una preocupación con acciones más autoritarias en los Estados Unidos y que las leyes que se están, digamos, intentando justificar de algún modo su aplicación están fuera de contexto debido a que fueron leyes promulgadas pues en los años 1800, cuando Estados Unidos estaba justamente en un asunto, enfrentaba un problema real de conflictos internos, ¿no? Entonces, esas leyes se promulgaron en ese momento y en este momento no existen tales condiciones. También hay cuestionamientos sobre si, por ejemplo, la Constitución también, pues es tan vieja como esas leyes o un poco más vieja y se sigue aplicando. La diferencia es que la Constitución es un marco, como las constituciones en cualquier país en el mundo, es un marco general de derechos civiles que se deben respetar, son derechos universales, digamos, y que a partir de ahí se elaboran leyes en los congresos que se van, pues de algún modo interpretan lo que cada artículo de esa constitución. No así estas leyes que están aplicando, por supuesto, pues es preocupación. Hoy mismo, pues en la Corte de Apelaciones escuchó los argumentos de la demanda que presentó justamente el gobierno de California, el gobernador Gavin Newsom, que pues está en contra justamente de esta decisión del gobierno del presidente Donald Trump. Pero es una situación complicada porque a partir de la decisión que tome la Corte de Apelaciones, pues marcará la acción a nivel nacional, y por otro lado también el problema se puede ir directamente a la Corte Suprema y volveremos, por supuesto, quizás a esa parte de decisiones de emergencia que ha pedido el gobierno del presidente Donald Trump a la Corte Suprema, una figura de la que hablamos anteriormente y de la que ha abusado pues en las últimas semanas. Y bueno, Jesús, la reunión entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum fue cancelada. Vemos muchas voces por ahí queriendo distorsionar. ¿Qué realmente sigue? Sí, este diálogo que tienen en México de decir que el tema del avión es el problema es realmente absurdo. Me parece muy limitado de miras, como por así decirlo, ¿no? Decir que porque no tiene un avión, etcétera, etcétera, desestimando finalmente que el presidente Trump tenía reuniones con otros líderes que ya estaban en ese lugar y que, bueno, evidentemente tuvo que suspender por el conflicto que existe justamente en Israel y en Irán, y que Estados Unidos pues tiene un papel fundamental
Oriental y que todavía no se determina qué va a hacer realmente. Pues sí, hay una frustración también en el Departamento de Estado debido a que fue una reunión, una cumbre binacional que se estuvo preparando durante varias semanas. Vimos con el subsecretario Christopher Lando, que fue a México para preparar justamente gran parte de esto. Vimos también la reunión que tuvo el secretario de Estado, Marco Rubio, con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, justamente ya para afinar los últimos detalles sobre esto, y todo quedó frustrado. Pero hay dos opciones. La primera opción es que la presidenta se reúna finalmente con el secretario Marco Rubio, algo que ya se había planteado anteriormente, o que se impulse una nueva reunión bilateral, lo cual veo muy complicado en un corto tiempo debido justamente a lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Hay muchos intereses de Estados Unidos en esa región y evidentemente es su prioridad porque, bueno, eso implica acciones militares y por supuesto, hay un problema serio en cuanto a sus bases militares, por supuesto, sus embajadas y la relación futura que pueda tener en la región. Muchísimas gracias, Jesús. Te mandamos un abrazo desde CDMX. Recuerden que yo siempre les mando 3. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.